Aquí estamos, Wilfredo. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el palco se viste de gala para recibir esta figura rutilante de los medios en la Semana de la Zulianidad, José Francisco Rivera. Bueno, hermano, buenas noches y bienvenidos de nuevo y bienvenidos a todos los que entran a nuestro programa. Un honor, un placer en nombre de mi productora Mayru Torres y en los diseños profesor José Barrio te damos la más cordial bienvenida y a todos los que entran a nuestro programa. Especialísimo, otro zuliano más, ejemplar. Cuando quiera, hermano, buenas noches, desde el palco es tuyo desde este momento. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Wilfredo. Qué bueno estar aquí con ustedes, compartiendo y poder hablar con la gente que te sigue. Y bueno, un placer estar compartiendo este rato con todos ustedes. Gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo. Y antes de que se me olvide, un cordial saludo a Daniel Leal, que está en Orlando y nos está viendo, está pendiente de todos tus programas. Un gran abrazo para él. Bueno, José, de verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí. Vamos a conversar, vamos a empezar. Vamos a conocer un poquito más de José Francisco. José Francisco Rivera Peroso nació por allá en el año 74, producto de la unión matrimonial de José Francisco Rivera, que en paz descanse, y la señora Nancy Peroso, y una hermana, Eva Patricia, par de hijos, José Francisco e Ignacio Andrés. A ver, José, vamos a iniciar. Cuéntanos un poquito lo que fue tu infancia, tu primaria, tus estudios de secundaria y cómo llegaste a la universidad y obtuviste esos títulos universitarios. Yo estudié primaria en el Colegio Ave María. Yo vivía en la urbanización Las Lomas y en la urbanización estaba el Colegio Ave María. Era un colegio muy pequeño, era una casa acondicionada para ser un colegio. Y bueno, allí estudié mi primaria y al salir de allí me fui a estudiar bachillerato en el Colegio San Vicente de Paúl. Ahí me gradué en 1989, me gradué de bachiller a los 15 años y decidí entrar a la universidad. Yo estudié en la Universidad Rafael Urdaneta, Ingeniería Eléctrica. Recuerdo que los primeros semestres estudiaba al mismo tiempo Ingeniería Eléctrica en Luz, perdón, Ingeniería Eléctrica en Uru e Ingeniería Mecánica en Luz. Y hay un momento que dije, no voy a seguir con esto. Dejé Ingeniería Mecánica, seguí con Ingeniería Eléctrica, pero en el sexto semestre decidí no seguir en Ingeniería Eléctrica. Total, para hacerte el cuento corto, al final del camino, me terminé graduando en Administración de Empresas en la URBE y en Comunicación Social en la UNICA, la Universidad Católica Cecilio Acosta, que más adelante te podré contar cómo fue ese proceso, con quién estudié allí y cómo fueron las cosas. Wow, José, estudiaste ingeniería. Ahora, José, vamos a retroceder un poquito lo que es la infancia. ¿Qué deportes te gustaban? Por ahí empezaron, sin rivales, se llevó a la pista, empezaron los fans de José Francisco a hablar de tu paso por la hípica. Cuéntanos un Me, me, poco, José. enca- me encantaba el béisbol. Frente a mi casa había un terreno y ahí jugaba béisbol todo el tiempo. Y si no jugaba pelotica de goma o jugábamos futbolito poniendo los bloques, sí, los bloques, las piedras en la calle. En la infancia nuestra, pues afortunadamente jugamos de todos. Yo era poco amante de los videojuegos. Es más, tenía un Intellivision y jugaba dos deportes, carreras de caballo y béisbol. Yo esperaba a mi papá que llegara del trabajo y toda la tarde nos poníamos a jugar béisbol. Pero lo que me gustaba practicar era la pelota y como yo estudié en un colegio de sacerdotes del San Vicente, pues obviamente durante todo mi bachillerato lo que jugué fue fútbol. Yo era defensa, me gustaba bastante el fútbol, pero no como el béisbol. Sin embargo, en el colegio no había manera prácticamente de jugar béisbol porque la cancha de fútbol era buenísima, era de las mejores de Maracaibo. Pero para jugar béisbol lo que había era un terreno y un backstop, más nada. Entonces, realmente jugábamos muy poco. Así que todo mi bachillerato lo que más hice fue jugar fútbol. José, discúlpame aquí te está apuntando Jonathan Barbosa, tu gran amigo, pelotero más caro del equipo Miran Joya, dice él. Gran amigo, Sí, Jonathan Barbosa. claro, un abrazo a Jonathan, que está aquí también en el sur de Florida. Y tampoco hemos podido coincidir y vernos, pero igualmente un abrazo, Jonathan, mi hermano. Miriam Yo Joya es lo veo por un aquí. equipo de softball, así que cuando, no sé, finales de los 90, comienzo de los 2000 y jugábamos, unos cuantos hípicos jugábamos en ese equipo. Bueno, pero en el béisbol jugué en ligas menores, en la pequeña liga Corpoven, que se jugaba en el Club Sam en aquel momento. Jugué allí 2, 3 temporadas, jugué en infantil y en presenior.
Y mi papá trabajaba en el Ben y también jugué en los torneos que se hacían en el verano, pues las vacaciones en el Ben. Y me encantaba, por supuesto. Ahora bien, José, entonces tus influencias hípicas fueron a raíz de tu señor padre, que Dios lo tenga en la santa gloria. Cuéntanos un poquito de eso. Totalmente. ¿Cómo inicias a los 16 años? Wow. Bueno, aquí te va el cuento. Yo estudiaba ingeniería eléctrica en la URU y en los primeros semestres, un buen amigo mío, uno de mis grandes amigos, Javier Manucci, vive actualmente en Houston, por cierto. Él tenía un tío político, un primo político, que era Raúl Rojo. Raúl Rojo, narrador hípico, estaba casado con una prima de Javier. Y a través de Raúl Rojo tuvimos el chance de ir yo creo que fue, sí, una vez fuimos al hipódromo, si no me equivoco. Y por ahí comenzó el gusto por el tema de las narraciones, no por las carreras, porque yo desde niño ya obviamente veía con mi papá las carreras en televisión. Pero con Raúl Rojo, cuando empezamos a compartir, pues empezó ese gusto por la narración. Y estando después de la primera, del Clásico del Caribe, que se corrió en Santa Rita en el año 90, justo la semana siguiente yo fui por primera vez al hipódromo con un grabador, comenzar a practicar la narrera. Y recuerdo que mi compadre Enrique Urdaneta y Jesús Prieto tenían la transmisión en Mararritmo 900 o eran parte de la transmisión. Y recuerdo que ese mismo día me dijeron, oye, narra una carrera. Y ese día yo comencé a narrar carreras de caballo en el hipódromo de Santa Rita. Así de la nada, Bueno, narra una carrera, así de la nada, narra una carrera. porque ellos me escucharon narrando una carrera practicando. Y les gustó. O sea, yo no tuve que hacer más demostraciones, ningún otro demo ni nada. Simplemente de allí me dieron el chance y de ahí comenzó mi historia. Ahora, José, ¿de dónde sacaste esas famosas frases que fueron íconos en nuestro estado? Sin rival y se devora la pista. Se devora la pista me nació a mí. Sin rivales fue una frase que me regaló y... A ver, sí, sin rivales, sí, sí. No. Sin rivales fue mía. Sí, sin rivales la saqué, bueno, buscando frases. Pero a mí me decían el crack de la narración hípica. Y así me bautizó Estamos. Reinaldo Hidalgo Meleán. Reinaldo Hidalgo Meleán, gran amigo, por cierto. Él es hermano de Carlos Alberto Hidalgo Meleán, reconocido comentarista deportivo de toda la vida en Venezuela. Y su hermano Reinaldo, familia deportiva también de toda la vida. Reinaldo fue pues quien me bautizó así con el crack de la narración hípica. Y Reinaldo también en su momento me envió la frase para el jonrón cuando yo narraba béisbol. Pero más adelante también te puedo comentar de eso. Claro, por supuesto. Ahora bien, José, por mi casa te decía ahí en San Francisco, en el estado Zulia, a que les envío un abrazo a todos mis paisanos que todavía están por allá, el niño maravilla, porque todo el mundo se preguntaba, ¿de dónde salió José? ¿Quién es José Francisco Ríos? ¿De dónde salió y cómo? Y de verdad que después que te vi el hipódromo dije, wow, de verdad que es un crack. Ahora de José Francisco, cuéntanos un poquito del año 1996. Llegas a la planta Televisa. ¿Cómo fue ese y de la mano de quién llegaste ahí? Bueno, Cuéntanos un poco de eso, por favor. yo en la radio estuve narrando en Mararritmo 900, la transmisión en Maracaibo, en Santa Rita. Yo intenté también con un socio hacer una transmisión en Mundial Zulia, le hicimos unos meses, pero no funcionó porque no nos daban los números. Quebramos, hay que decirlo así. Y después de eso, comencé a trabajar, estuve trabajando también en la transmisión de Radio Maracaibo, si no me equivoco. Pero después estuve muchísimos años con Racebi en transmisor hípico. Ahí estuve mucho tiempo. Llega un momento en el cual Televisa comienza la transmisión de las carreras y entonces entramos nosotros, el equipo de Racebi. Comenzamos a transmitir las carreras los miércoles. Racebi tenía un programa de pronóstico. Y de igual manera, a mí me dieron el espacio de los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Esto en simultáneo al mismo tiempo que la transmisión de las carreras. Yo tenía una agenda bastante apretada, Wilfredo, porque yo estaba los miércoles en Santa Rita narrando en radio para Racebi. Viajaba a Valencia jueves y viernes para la misma transmisión de Racebi. Regresaba el sábado a Caracas, a Maracaibo, para hacer el programa de las 11 de la mañana. Y estaba en un principio con Juan Carlos García, también buen amigo nuestro.
Y después al final pues estuve muchísimos años haciéndolo con Edgar Villalópez. Ahora, también durante algún tiempo yo estuve viajando también para Caracas, sábado y domingo. O sea, era prácticamente 5 días de la semana yo estaba fuera de Maracaibo, o fuera de mi casa, y completar los estudios también se me hizo bastante complicado, por eso yo tardé tanto en graduarme en administración de empresas, porque realmente lo compartía y era muy difícil, pero bueno, al final lo logré, gracias a Dios. Y ese programa Los Grandes del Hipismo que se transmitía los sábados, que estuve haciéndolo mucho tiempo con Edgar Villalópez, fue un éxito. Realmente la gente nos veía Un muchísimo, la boom. interacción era excelente y nosotros estuvimos siempre muy satisfechos con ese programa. Ahora, José, me llama la atención algo cuando ya participabas activamente del calendario hípico semanal, que visitaba los 3 hipódromos que hacen vida en el Instituto Nacional de Hipódromo. Combinaba los estudios, las clases, José, y me llama mucho la atención, cuando ustedes ingresan ya a Televisa, es que empiezas a ir hasta Caracas. O sea, empiezas a cumplir con todo el calendario o antes ya ellos No, no, ya cumplían con toda la lo semana. hacía antes lo hacía antes cuando estaba en la radio. Okay. Ujú. Ahora bien, José, cuéntame un poquito de esa experiencia que tuviste en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo 98. Fue muy buena, a mí me encantó cubrir los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Oh, Caribe. ya va, antes de que me respondas eso, necesito que me digas cuáles son tus mejores amigos en Televisa, porque si me van a linchar, disculpa. ¿Cuáles son tus mejores amigos Eh, todavía para la época en Televisa? Bueno, por supuesto, Edgar Villalópez, que te comenté, que hice el programa mucho tiempo con él, y Antonio Toño Soler, que es mi hermano, También mi mío, un gran caballero. compañero, un caballero, es clase aparte. Él tiene un carácter complicado tal vez para otros, para mucha gente que no, que dice que Toñito, pero no, no, ese es mi hermano, es una excelente persona. Y ojo, yo te voy a decir algo, yo creo que he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, y esta es mi opinión muy particular. Para mí él es el mejor comentarista de béisbol que existe en Venezuela. Y, ojo, cuidado si no más allá de Venezuela también. Para mí él es un fenómeno. Y creo que lamentablemente, pues, nos hemos perdido la oportunidad de ver desarrollar su potencial, su talento más allá de las fronteras en Venezuela, por X o por Y razón. Pero yo lo pongo al lado del que sea. Para mí es el mejor comentarista de béisbol con el que yo he trabajado y que yo he escuchado. Así de sencillo. Por lejos, coincidimos totalmente, ¿verdad? Que Toñito fuera de serie. Y todavía tiene para llegar muy lejos, ojalá. Ahora que está incursionando en los Estados Unidos se le dé esa gran oportunidad porque verdad que se la merece, un trabajador incansable. Fuerte abrazo a Toñito. José, cuéntanos entonces esa experiencia de Maracaibo 98. Narrador hípico ahora a Eh, narrar, a cubrir esos juegos. yo lo disfruté muchísimo. Recuerdo que Nilio Bracho compró el espacio en Televisa. No, Nilio Bravo. Sí, es Bravo. Ellos compraron el espacio en Televisa. Y ahí compartí con Walter Ocampo. Y no yo creo que había otra persona, pero se me escapa el nombre. Sé que estaba de Walter Ocampo, me acuerdo. Y tuvimos la cobertura de los Juegos por Centroamericanos y del Caribe. Yo cubría natación, estuve en tenis. Tú sabes que en mi carrera como periodista deportivo, uno de los momentos más emotivos que he tenido fue cuando escuché el himno nacional después de un combate de boxeo, ganando Venezuela una medalla de oro allá en el Pedro Elías Belisario Ponte. Ese momento para mí fue inolvidable. Yo nunca lo voy a olvidar. Siempre recrearé la emoción que sentí en ese momento, porque con muy pocos como lo que yo sentí en aquel momento. Era algo totalmente nuevo para ti, ¿no? Escuchar el himno nacional ahí en una competencia y que un venezolano estuviese Correcto. participando o logrando la gloria. José, vamos a salir un poquito del contexto. Toñito nos vio que le hiciéramos un anuncio, una promoción. ¿La leíste en el chat? No, no la pude ver, no. Dice que anunciemos que va a lanzar por las plataformas de YouTube, de Instagram, los pronósticos de Major League Baseball Bueno, y de la éxito. Pero NBA, creo. Toñito, Leí por ahí. tranquilo, que recuerda que también vas a estar aquí en Guau Deportes, así que no inventes mucho. Ya vamos a hablar de eso, sí. ¿Cómo no incorporar a esa gloria del deporte
de la narración y los comentarios deportivos. Saludos al Recio, Oye, por Fernando cierto, Arriaza Ortega, también que se incorpora Fernando Arreaza. Un gran abrazo, Fernando. Para mí, admirado, para mí, el mejor narrador. Bueno, te mencioné ahorita el mejor comentarista para mí que era Toñito, pero para mí el mejor narrador es Fernando Arreaza. el Recio, fenómeno. Fuerte abrazo y gracias por Sí, estar en sí. nuestro programa. Un lujo, un honor aquí. También y un fuerte abrazo para Fernando, con quien también he tenido la oportunidad de compartir. Epa, José, al final nos vas a dar un toque. Ese toque de José Francisco sin rivales. José, hablando un poquito de acción deportiva. En Acción Deportiva Llamó la atención eso aquí. casualmente con Antonio Soler, con Renato Bermúdez y con León Telandino. Los cuatro hacíamos el programa, nos rotábamos. Y fíjate que eso fue comenzando en la mañana, cuando lo hacíamos al mediodía. Y después nos quedamos en la noche haciéndolo Toñito y yo. Pero realmente fue interesante esa etapa porque hicimos un programa muy, muy, modestia aparte, por encima del nivel de lo que tú veías en un canal de televisión regional. Realmente nos esmeramos, nos esforzamos muchísimo en presentar un producto de calidad y creo que lo logramos. Desafortunadamente, como tú bien sabes, los patrocinadores no apoyan la televisión regional en el estado Zulia. Eso es una enorme verdad y lamentablemente se pierde tanto talento y perdemos la oportunidad de ver tantas cosas buenas porque no hay apoyo, y eso ocurrió con ese programa. Pero yo recuerdo que hicimos un gran esfuerzo. Leonte en la producción del programa, excelente, al igual que Renato. Los cuatro nos involucrábamos de igual manera, tanto en producción como estando frente a las cámaras. Y creo que hicimos un muy buen trabajo que, bueno, lamentablemente no duró tanto tiempo, pero al menos estuvimos satisfechos porque lo que hicimos fue un producto realmente de calidad. Pero déjame decirlo yo, para que no te metas en lío. Era un programa de altísimo nivel, hecho en el estado Zulia, pero con trascendencia a nivel nacional e internacional, porque era un programa excelente. De verdad, lo felicito. Tremendo programa, no tenía ningún tipo de desperdicio. Ahora bien, José, háblanos un poquito de esa experiencia en el equipo campeón, 1998. Estamos hablando de Venevisión, ¿correcto? El equipo campeón. Así es. Pero mira, yo además de Venevisión, ya voy con eso, estuve 3 temporadas con las Águilas del Zulia. Con las Águilas, mi primera campaña fue la 99, donde Zuliano ganó el campeonato. En aquel momento, ya va que perdí el audio con José. Era el tercer no te escucho, José. ¿Lo retomamos? Ajá. Ok, voy a comentarte luego el tema de las Águilas, pero sí, en la temporada 1998 recibo la oportunidad de estar en algunos juegos en Venevisión, cuando Venevisión transmitía en Maracaibo, en el Estadio Luis Aparicio. Recibí la oportunidad de Héctor Corrido, a quien por supuesto siempre le agradeceré ese chance de mostrarme en Venevisión, y bueno, estuve con ellos 4 temporadas. Al principio solamente era en Maracaibo y después fueron ya juegos en otras localidades también, siempre cubriendo juegos de las Águilas del Zulia, excepto el último que hice, que casualmente fue con Don Carlos Tobar Bracho, un juego de Play Parque de la ciudad universitaria, que también, por cierto, si no me equivoco, fue la última transmisión de Don Carlos Tobar Bracho en la capital del país. Ese día estuvimos Héctor, Carlos Tobar Bracho y mi persona en la transmisión. Entonces te decía que después de Venevisión, arranqué en Venevisión en la temporada 98-99, y la temporada siguiente, 99-2000, comencé con las Águilas del Zulia, donde estuve también 3 campañas trabajando con ellas. Cuéntanos esa dualidad, el equipo campeón de las Águilas del Zulia. ¿Cómo llegaste a las Águilas? ¿De la mano de quién? Una muy bonita experiencia. En aquel momento Luis Rodolfo Machado me llamó y me dijo, oye, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Yo era el tercer narrador, si no me equivoco. Estaba Gerardo Quintero, estaba Joan Urdaneta. No, si no me equivoco era el cuarto narrador, porque había alguien más. En este momento se me escapa. Pero si no me equivoco éramos 4 narradores. Y bueno, comenzaron dándome la oportunidad con los innings del medio, de 3 campañas con ellos. Me gustó mucho la experiencia, porque fíjate algo curioso.
yo siempre fui fanático de los Leones del Caracas y lo decía abiertamente y me criticaban por eso y mis amigos se metían conmigo y siempre bromeábamos con el tema del Caracas y tal. Pero cuando yo entro a Yo trabajar también con lo las digo en vivo al Águilas, aire. Disculpa, yo bueno, también, de los gloriosos. Somos dos. Y somos maracuchos, pero bueno, así es la vida. Disculpa que te interrumpí. cuando yo entro a trabajar con las Águilas del Zulia, ese fanatismo, esa afición se acabó, porque ya yo me sentía parte de las Águilas, yo era parte del equipo. Y yo narraba mis juegos y los ligaba a muerte, a pesar de que, ojo, yo voy a reconocerlo, varios compañeros no creían que yo estaba ligando a cosas que decían, pero ¿cómo es posible? Juego contra el Caracas, todos ellos creían que yo iba a los Leones. Y no era así. Yo me sentía ya parte del equipo. Es más, cuando las Águilas quedan campeones, yo celebré con ellos en el terreno de juego, porque ellos regresaron de Valencia y la celebración fue larga y tendida. Yo celebré, Una pero fiesta. como si hubieran ganado mis hijos. O sea, era una fiesta, era una gran celebración. Pero bueno, mucha gente creía que no, que yo seguía siendo fanático del Caracas. Y no, yo aprovecho para reconocer que no, que ese sentimiento cambió y que ya yo me sentía aguilucho, porque eran mis compañeros de trabajo, porque los peloteros pertenecían a la misma organización a la cual yo pertenecía. Entonces ya yo tenía ese sentido de pertenencia, ese sentimiento, y pues obviamente eso cambió. Como de igual manera yo creo que lo sienten todos mis colegas profesionales que trabajan para determinado equipo, porque ya son parte de la familia. Ahora bien, José, volviendo al tema del staff de Venevisión, ¿te visualizaste algún día trabajando con el equipo campeón? Albi Cedeño, Fernando Arriaza, Héctor Cordido, y paremos Sí, de contar. siempre. Para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Francisco Rivera, ya vamos Yo a te escucho retomar el contacto. perfectamente. ¿Me escuchas, Wilfredo? Te- Aquí estoy. José, te perdimos, pero aquí está. Aquí estamos. Entrando Oye, tu amigo y por hermano, cierto, el Edgar villano. Villalópez. Fuerte abrazo, un honor. Exactamente. Un gran abrazo, mi hermano. José, Entonces, te preguntaba qué se siente estar en el staff del equipo campeón de Venevisión al lado de todas esas figuras que te nombré anteriormente. Albi Cedeño, Héctor me, Corrido, El Recio, Joan Urdaneta, y paremos de contar. no, Joan todavía no estaba. Joan entró después. En aquel momento estaba Héctor Cordido, si no me equivoco, estaba Reyes Medina también, estaba Carlos Alberto Hidalgo, estaba Sí, Carlos estaba. Tobar Baracho y estaba Héctor Cordido. Y para mí era la máxima meta, o sea, para mí estar en ese equipo, como tú lo decías, el equipo campeón de Venevisión. Además que para mí todos eran una referencia. Llegar a la cúspide. Te perdí de nuevo, güey. Aquí estamos, no se preocupe. ¿Me escuchas bien, José? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué aprendiste de esa universidad del equipo campeón? Muchísimo. Carlos Alberto Hidalgo, después de cada transmisión conversábamos bastante. Eh, Era un gran maestro. Carlos Alberto Hidalgo, que los dos cumplimos años el mismo día. Tenemos la misma fecha de nacimiento. En cuanto a día y mes, no al año. Obviamente yo le echo broma con eso. Pero sí, con él aprendí mucho, pero todo. Oye, Héctor Cordido también es un hombre sumamente conocedor de la regla. Es más, yo recuerdo que el año pasado estaba en una transmisión de ESPN, esto es una anécdota,
y yo hice un comentario y Héctor Cordido me llama. Me envía un mensaje con alguien para que por favor lo llame. Y yo, bueno, ok, yo lo llamo. Héctor, ¿cómo estás? Mira, que te escuché en una transmisión y tú dijiste que la regla número tal. Y fíjate la curiosidad, sí, es así. Pero esa no es la regla. Y yo le digo, Héctor, claro que sí es. No, no es. Entonces le digo, ok, espérate, yo voy a buscar algo. Y fíjate la curiosidad, Wilfredo. Los dos teníamos razón, porque la regla que yo estaba revisando estaba en español, pero la regla, esa misma regla, el número es diferente en la regla en inglés. Cosa que En no inglés. sabíamos, nos enteramos en ese momento, porque él estaba revisando la regla en inglés y era como él decía, y yo estaba revisando la regla en español y era como yo decía. Y nos dimos cuenta que cambiaba era el número de la regla cuando hacen la traducción. Qué cosas, ¿no? Qué curiosidades tiene el béisbol, la verdad que sí, un deporte mágico. Wow. José, háblanos un poquito ahora, bueno, vamos a salir de la onda deportiva, tu incursión en Globovisión, programa más visto de la televisión venezolana para la época, Aló Ciudadano. Cuéntanos un poco de eso, año Bueno, 2003. ¿Cómo llegaste a sí, Globovisión? ¿De la mano de quién? yo trabajaba con el señor Leopoldo en su programa, que era Magazine CNB, que se transmitía en el Circuito Nacional Belfort, en CNB, en radio. Entonces, yo estaba haciendo mi pasantía, o me tocaba hacer mi pasantía de administración de empresas, y casualmente yo la hice en Sidor, en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana. Y cuando yo me voy para allá, termino mi pasantía y yo les digo, oye, si ustedes quieren, o sea, yo me puedo ir a Caracas, le digo a CNB, porque yo hacía la radio desde Maracaibo por teléfono. Y yo les dije, si hay chance, si surge la oportunidad, yo me puedo ir a Caracas y lo hago desde allá. Entonces, perfecto, ok. Empecé haciendo con ellos esa sección, pero además hice micros deportivos para CNB. Y estando en Caracas, pues surgió la oportunidad de unirme al equipo de A los Ciudadanos con el señor Leopoldo, porque Carlos Acosta se fue del programa para dirigir el programa que Globovisión tenía en la mañana. Entonces quedó esa oportunidad y entré con ellos, con el señor Leopoldo, con Marjorie Martínez, y después entró Marisabel Párraga también. Y bueno, o sea, fue una experiencia extraordinaria. Normalmente yo hacía la sección de deportes, presentaba el programa, hacía la encuesta, publicaba los mensajes que la gente enviaba. También tenía interacción, obviamente, participación. Wilfredo, porque fue una vida demasiado grande. O sea, tú no tienes idea de lo que es y cómo se veía ese programa. Y quiero compartir contigo una anécdota que me ocurrió una vez estando en la inauguración del restaurante Albani Lozada en el Centro Comercial Tolón, en Las Mercedes. Estoy allí, me invitaron y fui y me encuentro a Moncho Martínez. Yo no conocía a Moncho. Y él se me acerca y se me presenta. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y tal. Y pusimos a conversar y me dice, Moncho, mira, en estos días estaba hablando con Trino Mora. Y Trino Mora dice que hay 3 programas que marcaron pauta y marcan pauta en la televisión venezolana. Sábado Sensacional, Qué Locura y A los Ciudadanos. Yo me ¿Cuál imagino, era o el sea, otro? Sábado Sensacional, Qué Locura y A los Ciudadanos. Yo me imagínate, o sea, que eso no es descabellado. Yo creo que hay muchos programas en la televisión venezolana en la lista, obviamente. Y, oye, que se te acerque Moncho y que te diga esas cosas, porque Moncho también es un personaje histórico en la televisión venezolana. Realmente fue una gran experiencia, enriquecedora. Aprendí muchísimo ahí trabajando con el señor Leopoldo. Aprendí de, de, de tantas cosas que se vivían en ese momento con el tema político, con la situación del país. Y realmente fue una experiencia única. Como, como figura, en aquel momento, pues me dio a conocer muchísimo. La gente se identificaba con mi trabajo, afortunadamente, les gustaba lo que yo hacía. Y realmente fueron unos años en los cuales yo disfruté muchísimo, disfruté lo que hacía, disfruté la ciudad, que para mí era mi ciudad favorita y lo sigue siendo, al menos lo que era antes. Yo no sé cómo estar ahora, porque tengo muchos años que no voy para allá. Extraño mucho Caracas, por cierto, porque fue una ciudad que yo disfruté muchísimo.
y sobre todo en esa combinación con esa experiencia de tener ese trabajo, pues para mí fue maravilloso. Ahora bien, José, antes de cerrar el capítulo de Venezuela, queremos saber por qué en ese transitar ya no volviste más nunca a las carreras de caballo. ¿Qué pasó con esa pasión de José Francisco Rivera, el crack de la narración hípica? No, mi pasión seguía, pero el gobierno cerró las transmisiones hípicas. Así de sencillo. Cuando yo me mudé a Caracas, yo empecé a trabajar con Gustavo Ríos en su transmisor marcador hípico. Duré un mes, porque ya al mes de yo entrar, el hipódromo y el gobierno, transmisiones de carreras de caballos en radio y televisión. Otra de tantas cosas. Mire, Wilfredo, la última vez que yo estuve en el hipódromo La Rinconada, y lo he dicho varias veces y no me da pena decirlo, yo salí llorando del hipódromo, de lo horrible que estaba. O sea, yo no podía creer que un hipódromo, o que ese hipódromo que yo amaba, nada, que para mí es es un hipódromo maravilloso, espectacular, la infraestructura es De los mejores del continente, me salían atrevo a las asegurar. lágrimas cuando estaba en el estacionamiento, de la tristeza de ver cómo estaba ese hipódromo. Una maravilla de la ingeniería, reforzado tu comentario, el Hipódromo Nacional La Rinconada. Era una Por favor. infraestructura, pero de las mejores en el mundo. Entonces, pues sí, Espectacular ese mientras hipódromo. vivía en Caracas, apenas estuve trabajando un mes en la radio y la televisión porque ya prohibieron las transmisiones. ¿Qué te pareció eso? Vamos a hablar sin ánimos de entrar en polémicas políticas y eso, pero ¿cómo fue esa medida? Porque para mí el espectáculo hípico siempre fue un deporte. Entonces la parte del gobierno nacional lo vio como otra cosa, pues. Pero para mí sigue siendo un espectáculo deportivo en lo particular. Totalmente, es un deporte. El caballo es un atleta. Al respecto. El jinete es un atleta. Y fíjate que también, Wilfredo, para el premio de atleta del año, ¿cuánto han considerado un jinete? ¿Qué tenía que hacer Juan Vicente Tovar para ser el atleta del año con todo lo que logró? Y nunca lo consideraban, pero para y es un deporte donde además hay una inversión de dinero enorme, porque comprar un caballo, mantener un caballo, no estamos hablando de poco dinero. En ningún lugar del mundo mantener un caballo es barato, en ningún lugar. Ahora bien, José, reforzando tu comentario del señor Moncho, él es de esas personas o de esos cómicos que uno lo ve y te dan ganas de reírte, sin haberte dicho ni siquiera una sola palabra. La verdad que es un espectáculo, Moncho. Uno lo ve y le da risa. Lo ve llegar y te da risa, ¿verdad que no? Tienen ese ángel, ese don que Dios les dio. Ahora bien, José, yo incluiría en esos tres que dijo Moncho y Trino a Radio Rochela, un ícono de la televisión venezolana. Claro, totalmente, totalmente. No, yo creo que hay varios, o Yo sea, incluiría hay varios programas. el Radio batazo de Rochela la tiene que estar suerte. en ese lote, seguro. El Lo vi batazo de poco, la lo suerte. recuerdo muy poco, con el museo. José, vamos a hablar ahora del capítulo de cuando ya toca salir de nuestra frontera y llegas a ESPN en el 2007. ¿Cómo fue esa primera oportunidad? Me En el Mundial de llamaron Deporte. Eso sí era una vara alta, hermano. totalmente. ¿Cómo fue Mire, eso? estando en el apartamento, recibo un correo electrónico, una llamada. Me llamó la encargada de Relaciones Públicas del hipódromo de Calder, que estaba abierto en aquel momento. Ella era mi amiga desde hace muchos años porque yo venía siempre a transmitir las carreras de caballos de acá para Venezuela, cuando corría High Security. Entonces hice una bonita amistad con esa muchacha, Michelle Blanco, a quien siempre le estaré agradecido. Y Michelle Blanco me puso en contacto con una casa productora que estaba negociando con ESPN para hacer la transmisión del Clásico del Caribe en español. A quien a quienes buscar como comentaristas para que hicieran la transmisión. Y Michelle, conocedora del mundo hípico, pues me recomendó, les habló muy bien de mí, me dio la referencia, me puso en contacto con ellos y ellos me llamaron. Y entonces hice la transmisión del Clásico del Caribe junto a David Mérida, que es un colega venezolano que tiene muchos años viviendo en Puerto Rico, y desde el Hipódromo Camarero hicimos la transmisión ese año y el siguiente.
Pero eso no tiene nada que ver con mi entrada a ESPN, porque eso fue dos programas que se hicieron de manera aislada. Era solamente en diciembre, Clásico del Caribe, media y listo. En 2008, cuando nace mi hijo, yo hacía micros deportivos para Venezuela que se transmitían en Televisa, en Global no, en Atel, y sí, en Televisa y en Atel. Y yo grababa entrevistas acá en Miami y las enviaba y salían al aire en esos dos canales. Estando en el estadio me encuentro a Renato Bermúdez, que es mi colega y buen amigo, con quien también estuve en Acción Deportiva, como te dije. Y Renato me dice, yo estoy en ESPN Deportes Radio. Están haciendo una reestructuración de la programación y en aproximadamente un mes va a salir un programa nuevo que se llama Zona ESPN, que lo voy a conducir yo. Llama al jefe de la radio, ponte en contacto con él para ver si tú estás ahí conmigo en el programa. Y bueno, perfecto. Llamé al jefe de la radio, Hernán Pereira, y le comento, oye, mira, estuve hablando con Renato, me habló acerca de esto, y yo quisiera, pues, con usted. Me dice, bueno, perfecto, anda con Álvaro Castro, una persona que trabajaba allí, y graba, te va a hacer unas preguntas para un demo y tal, y grábalo. Yo dije, o sea, yo tenía el feeling de que iba a matar la liga, que todo me iba a salir bien. Y en efecto, gracias a Dios, todo me salió perfecto. A ellos les encantó lo que escucharon de mí. Y bueno, me llamaron. ¿Qué grabaste, José? ¿Un demo? Grabé un micro, como si fuera un minuto, 3 noticias de Sports Center y 3 comentarios que me preguntaban algo de fútbol, una de béisbol y otra de baloncesto, si no me equivoco. Y a ellos les encantó lo que yo hice, pues. Y allí comencé mi transitar con ese programa Zona ESPN. También hacía breves de Sports Center para la radio, y también comenzó a surgir la oportunidad de narrar los juegos de béisbol. Eso fue el año siguiente. Renato y yo, en la radio no se transmitía el béisbol los domingos. Entonces, Renato y yo propusimos, sí, y ahí empezamos con el Domingo de Grandes Ligas. Tal cual como se transmite en televisión, lo hacíamos él y yo en la radio. Ahora, José, antes de seguir con tu capítulo de ESPN, el líder mundial en el deporte, cuéntanos un poquito esa experiencia en la UNICA. Egresas como licenciado en Comunicación Social. Hablando de tu generación, ¿quiénes salieron y quiénes egresaron? ¿Con quién compartiste aula? Yo no recuerdo mucho, solo recuerdo que estábamos Toñito y yo. Toñito te lo contó cuando lo entrevistaste a él. En algún momento nosotros estábamos con Calixto Roca, el dueño de Televisa. Un día estábamos almorzando en su oficina y Toñito y yo vimos el título de comunicador social de Calixto, egresado de la UNICA. Y entonces dijimos, bueno, mira, dueño de medio, abogado, que no tiene por qué estar estudiando, pero él hizo su carrera de comunicación social. ¿Por qué nosotros no podemos? Y nos animamos y nos inscribimos juntos y estudiamos juntos y nos graduamos juntos. Rapidito, no sé, en 3,5 años, 4 años, algo así. Hicimos lo más rápido que se podía. Y bueno, pues sí, me encantaría. Yo vivía en Caracas ya, Wilfredo, y viajaba los sábados, un sábado al mes porque era a distancia. Hacíamos los trabajos, y yo iba a presentar los exámenes el día que tuviera que presentar o llevar los trabajos y regresaba a Caracas. Ya estaban a los ciudadanos. O sea, personal de apoyo, Antonio Toñito Soler. Sí, figura clave en esa carrera. Así es, claro, si no, compartimos todo. Él contó la historia de Calixto, que les preguntó, ¿y ustedes qué están esperando para estudiar periodismo? Si son 2 estrellas. Ay. A ver, José, ok, inicié en el líder mundial, pero todo eso fue ESPN Radio. Todo lo que me comentaste ahorita. ESPN Deportes Radio. De hecho, yo no estoy en ESPN ya porque ESPN Deportes Radio la cerraron. Yo era empleado de la unidad de negocios de la radio. Claro, cuando tú entras a una empresa como esta, van surgiendo oportunidades, va creciendo tu mercado dentro de la misma empresa. En esta oficina que teníamos comenzó solamente en la radio, pero se fue expandiendo. Empezaron a hacer programas de televisión, hacíamos cosas para multimedia, para plataformas digitales, para espndeportes.com. Y por supuesto, entonces también todos fuimos creciendo como profesionales, creciendo tanto en asignaciones como en salario, como en responsabilidades, como en todo. Todo fue parte de un crecimiento y para mí realmente fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo, narré béisbol, narré baloncesto,
era la voz comercial en los partidos de fútbol, grabé comerciales para marcas importantísimas en Estados Unidos, eh, me realicé como profesional. Siento que hice todo lo que siempre había querido hacer. Y eso me abrió también puertas dentro de la televisión para ESPN Deportes en Estados Unidos y para Latinoamérica, porque tal vez en Latinoamérica no entiendan o no se dan cuenta de lo que nosotros hemos hecho aquí dentro de Estados Unidos. Yo no, normalmente mis juegos o mis transmisiones no eran muy seguidas en Latinoamérica porque mis compañeros transmitían para allá en televisión. Sin embargo, nuestras transmisiones después con el tiempo se empezaron a escuchar a través de Internet en todo el planeta. Porque al principio solamente eran en Estados Unidos por el tema de derechos, pero ya después ESPN hizo un nuevo arreglo con Major League Baseball y todas nuestras transmisiones también se escuchaban en cualquier parte a través de Internet. Pero quienes están en Latinoamérica tal vez no sepan que nosotros acá hemos hecho unas cuantas cosas que la gente no se imagina, solo que están hechas para el mercado de Estados Unidos. Nosotros aquí teníamos una exposición realmente muy importante en ESPN Deportes, tanto en los micros que hacíamos en la mañana promoviendo nuestro programa de radio Zona ESPN, tanto las coberturas del béisbol de Grandes Ligas cuando viajábamos a los diferentes eventos, muchas cosas, realmente hacíamos muchísimo. Un programa que es muy importante aquí en Estados Unidos que se llama Jorge Ramos y su banda, y nosotros también, cuando yo nosotros me refiero a Renato y a mi persona, también teníamos participación en ese programa. Sí, entonces, entre los dos. Para el público de Estados Unidos, realmente nuestro trabajo era bastante amplio. Hacíamos muchísimas cosas en todas las plataformas. Ahora, José, por ahí nos saludó nuestro amigo Jairo Martínez, a mitad de nuestro programa. Bienvenido. Abrazo, Jairo. Yo no saludo a nadie porque a mí esto se congeló y no estoy viendo a nadie de los saludos ni de las personas que están conectadas. Así que te los dejo a ti. Por si acaso, no, por aquí te saludas a Javier Hernández, que fue exnovio de alguien ahí por las lomas, no sé. Tú te debes saber ese cuento. Javier Hernández. Es el novio de una de las Mises, no sé. Bueno, sí, saludos para el bienvenido. Sí, claro, Javier, no sé, como 2 años. Algo así. Por aquí hay un gran amigo tuyo, un honor tenerlo en nuestro programa, José Rafael Armado. Tocayo, un abrazo. Qué bueno que nos estés viendo. Compartimos muchísimo aquí en Gulfstream Park, siempre acá en la cobertura de las carreras de caballos. Y qué bueno que nos esté viendo. Sí, un gran saludo para él, un honor para nosotros como equipo que él esté ahí con nosotros. José, a ver, termina el capítulo de ESPN. Pero antes de eso, para que me des la experiencia de cubrir los Pan Am Games en Toronto 2015. Dame un poquito de esa experiencia, porque ya estaba de nuevo in situ en las competencias. ¿Cuál deporte te llama la atención así que no son tradicionales, por favor? Mira, es que en Toronto yo cubrí de todo, de todo. Pero para mí fue una experiencia, wow, maravillosa. Y voy a empezar por la ciudad de Toronto. Yo creo que después de Caracas, me quedaría con Toronto rato largo. El tema de Toronto obviamente es el clima, es la temperatura. Pero, oye, es una ciudad con una combinación de tantas culturas. Es una ciudad que a mí me encantó particularmente. Yo estuve 3 semanas allí y las viví, las disfruté al máximo. Todo lo que pude hacer extra trabajo, que fue mucho trabajo, por cierto, lo hice. Porque yo dije, yo no voy a perder tiempo aquí de conocer, de explorar, de disfrutar. Y realmente créeme que disfruté Toronto como no tienes idea. Ahora, cubrí de todo. Para la radio narraba juegos de baloncesto, era la voz comercial en los partidos de fútbol, narraba juegos de béisbol. No, a ver. Sí, es más, en el béisbol no solamente lo narraba, también iba al estadio y hacía entrevistas. Y esas entrevistas también las subía a espndeportes.com y redactaba notas de los juegos. Y además cubrí el baloncesto in situ, cubrí racquetball, voleibol, todo eso in situ. Realmente hice de todo, Wilfredo, pero yo estaba encantado, feliz de la vida, disfrutando lo que tanto te apasiona. Y en un lugar, en una ciudad tan maravillosa, compartiendo con gente que no conocía. Y bueno, realmente fue lo máximo. Esa aventura, esa experiencia de Toronto fue única. De verdad que es un espectáculo esa ciudad.
sin duda Totalmente, alguna, una ciudad mágica. totalmente. Lo único que no pudimos hacer fue almorzar, de verdad que no pudimos coincidir, No, no, lastimo no dio por tiempo. falta de tiempo de compromisos profesionales de ambos. Yo con la Así es. Vinotinto y tú con el personal de ESPN no pudimos almorzar, pero bueno, te dice Javier Hernández que te ha escrito por el privado para invitarte a jugar al golf. Ah, bueno, lo voy a chequear. Muy importante. De verdad que sí, tremenda, tremenda ciudad. Ajá, José, y con respecto a los Juegos de Barranquilla, Centroamericanos del Caribe y Lima 2019, que no tuviste la oportunidad de estar in situ, pero te No, preguntaba men. de los deportes no tradicionales. ¿Cuáles te llamaron la atención de los no tradicionales? No, en Que cubriste y dijiste, Barranquilla, wow, el racquetball. Ujú. eso fue en Toronto, pero en Barranquilla sí estuve en Bristol, en la sede de ESPN, transmitiéndolo desde el estudio. De igual manera en Lima. Pero en Lima, además del béisbol, que lo hice con Fernando Álvarez, todos los juegos de béisbol lo hicimos Fernando, casi todos los juegos lo hicimos Fernando y yo. Creo que Memo estuvo en algunas transmisiones y Ernesto también, una o dos, si no me equivoco. Al menos con nosotros, porque nos dividíamos. Pero además del béisbol, hice tenis de mesa. Y me encantó, porque yo realmente, cuando era chamo, tenía una mesa en mi casa, tenía cierto conocimiento de los términos, de algunas situaciones, de jugadas. Y créeme que eso me ayudó mucho. Y más, la gente nos escribía eh, para comentarnos acerca de cómo estábamos llevando la transmisión. Y yo decía, bueno, tenis de mesa, pero Dios mío, ¿cómo va a ser yo transmitiendo tenis de mesa? Muchísimo, créeme. Y la gente también al menos apreció el trabajo que hicimos. Bien, Wilfredo, también hice equitación, ojo, no debo pasarlo por alto. En Lima hice la Ahora, transmisión, José, que esa sí la este, seguía desde hace tiempo. José, antes de entrar en tu actualidad y de tus proyectos, vamos a hablar de los top. Vamos a comenzar con las carreras de caballo. Para ti, ¿cuáles son los mejores jinetes venezolanos? Para José Francisco Rivera. Mira, número Respetamos los uno, criterios de todos. número uno, y lo voy a colocar, a ver, voy a hacer una comparación. Gustavo Ávila, Luis Aparicio. Para mí son top en el hipismo y en el béisbol respectivamente. Porque lo que hizo Gustavo Ávila de ganar las dos carreras de Triple Corona y estar a punto en la tercera, para mí no tiene comparación. Después de Gustavo Ávila, tres nombres. Javier Lo que Castellano, hizo Ramón Gustavo Alfredo Ávila, ¿no? Domínguez. Sí, lo que hizo Gustavo Ávila Me hablaste de no tiene Gustavo Ávila, comparación. ¿cierto? Sí, Sí, sí. sí, Está en totalmente. otro nivel. Entonces después hay tres. Ramón Alfredo Domínguez, Javier Castellano y Eibar Coa. De esos tres. Los dos primeros miembros del Salón de la Fama y el tercero ganador de más de Ahora, 4.000 carreras en Estados Unidos. o sea, pero no a mí, porque yo me sé de memoria, pero dar los argumentos a las personas que nos ven en nuestro programa y que no son hípicos, porque eso yo. ¿Por qué Bueno, Gustavo Ávila? Cuéntanos un poquito a las personas, Gustavo Ávila por porque favor. ganó el Kentucky Derby y el Preakness Stakes con Cañonero. Y ojo, con ese mismo ejemplar en el Belmont Stakes, este ejemplar se lesionó y perdió un increíble en el Belmont. Estuvo cerca incluso de conseguir la triple corona. Por eso, hacer eso en aquel momento, incursionar y triunfar en aquel momento cuando las condiciones eran muy diferentes, pues para mí lo ubican en lo máximo. Además, Gustavo Ávila fue un hombre exitoso tanto en Venezuela como en el exterior, porque él no solamente ganó en Estados Unidos, él vino a correr aquí bajo contrato y fue exitoso. Él iba donde tenía un buen contrato y siempre triunfaba. Entonces, y era una época muy distinta a la actual. Por eso yo lo coloco en el número uno. Después, como te decía, Javier Castellano y Ramón Alfredo Domínguez, los dos son miembros del Salón de la Fama del hipismo estadounidense. Y Eibar Coa, que es el tercero en ese grupo, para mí, un jockey ganador de más de 4.000 carreras, que no está en el Salón de la Fama porque lamentablemente tuvo una caída que lo retiró de las pistas y por eso lamentablemente pues ya Eibar Coa no puede cumplir compromisos. Si él eh, hubiera su carrera estado al Salón de la Fama. Ahora, José, de los que cumplían campaña en los hipódromos nacionales antes de salir del país, nombrando por lo menos 5. Eso que tuviste.
Ángel Alciro Castillo, que para mí es un fenómeno. Eh, De nuevo la pregunta. Ajá, que te perdí. Juan Vicente Tovar, Ángel Alciro Ajá, Castillo, Douglas ajá. Valiente. Yo creo que hay que colocar a Misael Jaramillo. Van cuatro. Y para el quinto, wow, es que hay tantos jockeys, muchísimo. O sea, Pero voy a dejar son solo ese 5. quinto cupo abierto. Me lo dejas a mí, Ángel Francisco Parra. Ah, no, claro, sí, sí, por supuesto. Exactamente, no hay que pensar más. El diablo es el Francisco No hay Parra. que pensar. El No hay diablo que Ángel pensar más, Francisco Parra. exactamente. Que pudiera estar José, antes por de encima de cualquiera que te nombré dime, también. O sea, yo creo que esos son cinco combinados, pues. no te escuché lo último, que te perdí. ¿Qué dijiste? Que Parra está al nivel de los que te mencioné anteriormente, pues. No, superestrella en el hipismo venezolano. José, y de los que están cumpliendo campaña ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica, nómbrame 3 venezolanos que marcan la pauta. Javier Castellano, Emisael Ajá. Jaramillo y Daniel Centeno. José, nos está contando Jonathan Barbosa la anécdota de cuando lo nombraste en la serie del Subway en el año 2000. Así que todavía eso lo impacta, no se va a poder olvidar de eso. En la serie del Subway. Dice que todavía eso no se puede olvidar de eso. A ver, José, y de los entrenadores que hacían vida en los hipódromos nacionales, ¿cuáles te llamaban más la atención? O trainers. Julio Ayala, Daniel Pérez, Un top 5. Julio Ayala, Daniel Pérez, Carlos Morales, Gustavo Delgado, tiene que estar incluido en ese grupo, un entrenador sumamente exitoso. Y también es que hay muchísimos. Y estoy dejando fuera el Museo Ciadia, imagínate. Wow. Hay demasiado. Difícil la elección. Nosotros recientemente hemos conversado con varios entrenadores pero históricos en Venezuela y realmente han sido muy enriquecedoras esas entrevistas también. Pero sí, muchísimo material como para escoger. No me dejes el quinto a mí, porque te diría Iván Calix. Yo, Sí, también, en claro, particular. claro. José, vamos a hablar ahora de la que fue una de tus armas para incursionar en la radio, la narración de caballo. ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿A qué narrador seguías? Decía, yo quiero ser como X narrador. ¿Y por qué? Yo trataba de tener un estilo muy propio. De hecho, creo que lo conseguí. Yo narraba, sí, de una manera particular. De hecho, hace unos meses, el año anterior, me invitaron a Hípica TV, la transmisión de acá, y me di cuenta que ese estilo sigue siendo particular. Pero obviamente la gran referencia de la narración hípica en Venezuela es Alicán. Olvídate de lo demás. El, el príncipe. Exactamente. ¿Tuviste la oportunidad de compartir con ellos en la bola continental o nunca tuviste un Sí, acercamiento ahí sí. para... No, sí, Fueron tus claro. Y de amigos, cuéntanos un hecho, poco de eso. sí, de hecho, Alicán cuando transmitía en Santa Rita, un tiempo yo lo ayudaba, era como una especie de asistente de él en las transmisiones de las carreras. Él estaba narrando y yo estaba a su lado, yo no le decía nada, a menos que yo viera que se perdía con algún caballo así, entonces yo le apuntaba. Eh, una extraordinaria persona. Hay alguien que marcó mi carrera y que yo lo considero uno de mis grandes maestros en este oficio, que es el auténtico Héctor Alonso Rivas. Y si me está escuchando, me está viendo Héctor, un gran abrazo, porque tú sabes lo importante que ha sido para mí, un gran maestro, con él compartí muchísimo, con él también recibí unos cuantos consejos, y para mí era también un maestro, una guía, una referencia en la narración, a pesar de que mi estilo no era parecido al de él, pero realmente sí, para mí fue una figura sumamente importante. Y una gran persona, Wilfredo, excelente persona, era mi amigo, de verdad, y lo aprecio y lo quiero muchísimo, y cada vez que puedo decírselo, se lo digo. Y en público también lo reconozco, Héctor Alonso, un gran abrazo, mi hermano, y siempre te estaré agradecido.
Ese señor para mí es un espectáculo. Para mí es mi favorito. Excelente narrador. Sin duda alguna. Wow. Se pierde de vista, ¿verdad que sí? José, vamos a hablar ahora de los caballos norteamericanos que te han causado ese impacto o antes de, porque si no me van a linchar. Es para José Francisco Rivera la hazaña de Juan Vicente Tovar de ganar el Clásico del Caribe en sus 3 versiones, machos, hembras y el Clásico del Caribe con Don Fabián. Esa es la hazaña para José Francisco Rivera. Yo creo que eso no va a poder igualar a nadie. Eso tiene que ser un récord Guinness. Ganó con las hembras, con los machos y después ganó el Clásico, Don Fabián, 1990. Es para José Francisco también la mayor hazaña del hipismo nacional. Récord, mismo jinete. Sí, lo que hizo Tovar esa tarde fue algo realmente maravilloso. Y la forma como ganó las 3 carreras, porque no la ganó galopando. La ganó en finales muy cerrados, muy interesantes. Lo que hizo ese día fue importantísimo para los zulianos, a pesar de que Juan Vicente Tovar no era un jockey zuliano, pero lo hizo en territorio nuestro, allá en la costa oriental del lago, en Santa Rita. Y sí, obviamente, es que para mí Juan Vicente Tovar era lo máximo. Por eso creo que mi respuesta podría ser subjetiva, porque nunca pude dejar de lado esa afición que sentí por Juan Vicente Tovar. Para mí wow, era lo máximo que podía existir como jinete en Venezuela. José, le voy a responder a Jesús Alberto, no recuerdo su cuenta de Instagram. Él dice que no leemos los comentarios, lo que sucede es que a veces se congela la imagen y se pierden. Si puedes repetir tus preguntas A con ver, muchísimo Jesús gusto. Alberto, yo en este momento no estoy recibiendo los mensajes y por eso lo dije hace unos minutos. Mi pantalla está congelada en cuanto a los mensajes, solamente te veo a ti, Wilfredo, pero no sé ni cuántas personas están conectadas ni qué escriben. Así que me disculpan, pero no logro verlos. Y le voy a pedir disculpas yo también de manera pública a Jesús Alberto 2580, que a veces cuando se congela la imagen pierdo el chat, entonces por eso no puedo leer todas sus preguntas. Pero me llegó esta que se la voy a leer a José Francisco. Dice aquí, Castillo tardó 2 años en romper el récord de Tovar de victorias en la Rinconada. No sé. ¿Qué opinas tú de eso? No, Castillo es un Dice fenómeno. él. Castillo Wow. es, a ver, cuando a mí me preguntaron casualmente Michelle Blanco me entrevistó aquí en Calder, antes de que Castillo se viniera a Estados Unidos, porque ya estaba anunciado que él venía a correr acá, y ella escribió un artículo con lo que yo le respondí. Yo le dije, mira, es el mejor jinete del momento en Venezuela, es un fenómeno. Castillo tiene una virtud, de hecho, comentada por varios entrenadores, que parece que él le hablara a los caballos y le transmitiera una tranquilidad enorme. Incluso me lo dijo Kiko D'Angelo. Él parece que le transmitiera una tranquilidad al caballo y sienten un feeling demasiado grande cuando están con Castillo. Para mí él es un súper fenómeno, tiene todas las condiciones, porque siento que él es un hombre que toda su vida ha estado en ese entorno. Al Castillo le encantan los animales, le encantan las vacas, le encantan los caballos, le encanta ese mundo, ese ambiente. Yo creo que él se siente plenamente en armonía con